Buenas, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Jesús Miranda. Soy médico ginecólogo con especialidad en medicina materno-fetal y otra vez gracias al comité organizador por esta amable invitación. Vamos a comentar en estos cortos 20 minutos aspectos claves, lo que me parece que es muy importante en esta ruta de atención materno-perinatal. Como saben, el gran desafío para Colombia y el mundo es la inequidad. Tenemos una inequidad global en el acceso al control prenatal y el control prenatal tiene una intención y la primera intención es prevenir, orientar, disminuir los factores de riesgo, detectar los problemas de salud y esto lo vamos a hacer a través de 4 pilares muy importantes. Lo primero es que vamos a hacer intervenciones nutricionales, vamos a hacer una evaluación materna y fetal para identificar las pacientes que son de alto riesgo y los embarazos que son de alto riesgo. Vamos a hacer estrategias preventivas que sabemos que funcionan, que tenemos estandarizadas. Esto es lo que se llama en este momento implementar. Vamos a implementar lo que sabemos que funciona y también vamos a intervenir para controlar algunos síntomas fisiológicos del embarazo. Pero lo más importante es que lo que hacemos con el control prenatal es estandarizar el cuidado. Todo el cuidado prenatal debe ser igual porque son estrategias que están soportadas por la evidencia y son aquellas estrategias las que nos han demostrado que al implementarlas disminuyen en cierto grado morbilidad o incluso mortalidad. Como saben, esto es lo que está haciendo Colombia en este momento. Vamos a hablar de esto y este es el lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno-Perinatal. Debería ser la Biblia de nuestros servicios. Julio de 2018, pero sabemos que se viene manejando ya desde hace un tiempo. ¿Y qué podemos decir puntualmente sobre la parte nutricional? Primero que sabemos que el uso de ácido fólico, a pesar de que sabemos que va a disminuir las complicaciones del embarazo, sobre todo disminuye los defectos de tubo neural, como voy a comentar más adelante. Lamentablemente este estudio, que fue publicado en el 2006, demuestra que en los Estados Unidos, a medida que ha pasado el tiempo, no ha aumentado mucho la tasa de tomo de ácido fólico, por lo cual tenemos que hacer mucho más inherencia en la madre, de explicarle que debe tomar el ácido fólico. Son 400 microgramos de ácido fólico al día y la recomendación es preconcepcional hasta la semana 12 de gestación. Punto. Esa es la recomendación. 400 microgramos de ácido fólico diario, preconcepcional hasta la semana 12 de gestación y teniendo en cuenta eso en pacientes de alto riesgo de un defecto de tubo neural, por ejemplo, una paciente que tiene un antecedente de defecto de tubo neural en gestación anterior, una diabetes, epilepsia o sobre todo pacientes obesas con un índice de masa corporal por encima de 30, debemos aumentar el contenido de ácido fólico y lo recomendable son 4 miligramos. Debemos dar calcio y esto debe hacerse a partir de la semana 14 de gestación. Empezar el calcio antes tiene el inconveniente de que produce muchos malestares gastrointestinales y la madre no va a tener esa adherencia. Cual es muy importante recordar a la señora que esto es a partir de la semana 14 de gestación. ¿Cuál es el objetivo del calcio? El objetivo del calcio es que se ha demostrado que disminuye el riesgo de desarrollar preeclampsia. Ese es la justificación en poblaciones como la nuestra, donde se asume que muchas pacientes pueden tener una ingesta disminuida de calcio. La ingesta de calcio disminuye el riesgo de preeclampsia. Debemos además aportar hierro elemental. Fíjense como que es uno de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fue 2016, y este metaanálisis que fue publicado en 2013 muestra que el efecto del hierro no es solamente la anemia. Va obviamente a mejorar la anemia, va a mejorar la deficiencia de hierro, pero además va a mejorar el peso al nacer, va a mejorar la edad gestacional, o sea que va a prolongar la gestación disminuyendo la tasa de parto prematuro y de bajo peso al nacer. ¿Vale? Pero aquí está el gran beneficio: disminuir la hemoglobina, la anemia, mejorar la hemoglobina y disminuir la defensa de hierro. Esto que acabamos de comentar es lo que se recomienda, lo que se debe hacer. Y esto es lo que no debemos recomendar, lo que en este momento no tiene una evidencia y que está por fuera de la ruta. Hay que evaluar a la madre y obviamente hay que ajustar la ganancia de peso dependiendo si esta señora es desnutrida, si tiene un peso normal o es obesa. Y básicamente lo que vamos es a recomendar a la madre cuánto debe ganar. O sea, que la primera vez que la paciente llega a su servicio, ya usted le puede decir a la señora, usted no puede ganar más de 10 o 13 kilos, dependiendo si es un peso normal o si es una señora obesa. No es decirle que baje peso, no es el momento de volvernos fitness y bajar peso. Obviamente va a ganar peso, pero hay que ajustar la ganancia de peso. Entonces, esta tabla, que me parece muy importante, tú lo vas a saber enseguida, dependiendo del peso de la señora, pues así vas a ajustar la ganancia de peso.
Estos son los exámenes de laboratorio que están incluidos en la ruta y que debemos tener en nuestro software de atención, en nuestras rutas dentro de nuestras IPS, y hay que hacerlos todos en el primer trimestre, ¿vale? Hay que hacer el diagnóstico antenatal de VIH. La importancia es que podemos evitar al 100% la transmisión vertical. Es imperdonable que tengamos pacientes al cual no hayamos hecho la identificación. La verdad es que esto ya se cumple bastante bien en Colombia. Y recuerden de que existe una relación significativa entre los tratamientos antirretrovirales y el parto pretérmino, por lo cual también, y el RCIU, por lo cual también es importante saber que al diagnosticarle a esa paciente pasa alto riesgo. Tóxicos, muy importantes. Si la madre fuma, hay que identificar si la madre fuma. Si la madre fuma, tiene alto riesgo de seguir fumando. Puede ser que ella decía, señor doctor, yo fumaba, pero ya no estoy fumando. Pues hay que mirar cuál tiene más riesgo de recaer. Y estas son las pacientes que se fumaban más de 10 cigarrillos al día, que han tenido varios intentos fallidos de dejarlo. En ese tiempo, en ese momento se puede hacer consejería y se puede hacer terapia con reemplazo con nicotina, por lo cual es muy importante interrogar. ¿Qué vamos a prevenir? Vamos a prevenir el parto prematuro con esta, que es otra intervención que funciona. Todas las pacientes se les debe hacer urocultivo y la razón es que el tratamiento de una bacteriura asintomática, esto es, una paciente que va a tener una infección urinaria, no te va a decir nada, no se siente nada, por eso es la definición de bacteriuria asintomática. Y cuando damos antibióticos, fíjate que esto es un estudio que muestra cómo hacer el tamizaje versus no hacerlo sí que te disminuye el riesgo, porque fíjate que disminuye el riesgo de pielonefritis hasta un 72% de riesgo de pielonefritis, disminuyendo también, pero de manera no significativa, el parto prematuro. Por lo cual, es muy importante saber de que al hacer tamizaje y tratar, vamos a disminuir el riesgo de pielonefritis. ¿Es efectivo? Claro que es efectivo. Identificarlo es efectivo y tratarlo también es aún más efectivo, obviamente, y sí que te disminuye, fíjate, disminuye pielonefritis, pero también disminuye el bajo peso al nacer, el risk ratio de 0.63, mostrando que es claramente significativo. Tratar versus no tratar. Otra de las intervenciones que debemos hacer y que no se nos debe pasar es la diabetes gestacional, que es el diagnóstico de la diabetes y su tratamiento oportuno. ¿Cómo diagnosticarlo? Todavía, como saben, se han seguido las maneras como se ha ido diagnosticando la diabetes en nuestro país, pues todavía hay cierta controversia sobre cómo debemos hacerlo, pero en realidad en esta balanza entre los colegios americanos, en donde todavía promulgan hacer 2 pasos para hacer el diagnóstico de diabetes, la Sociedad Colombiana de Ginecología y Obstetricia está más a favor de hacerlo en un solo paso y por eso estamos haciendo a todas las pacientes una carga de 75 gramos de glucosa. Así es que estamos diagnosticando la diabetes, hay que hacerlo, está incluido en la guía y esta es la manera como ustedes van a diagnosticar la diabetes, ¿vale? Porque es Colombia hacer un paso, la importancia de un paso, no solamente es que obviamente vamos a tener más pacientes en el servicio, pero la importancia de un paso es que además vamos a identificar a aquellas mujeres que posteriormente van a ser diabéticas más adelante. ¿Cómo hacemos el manejo? Pues hacemos la curva, si no, pues hace un control prenatal estándar y si la paciente es diabética, pues vamos a mirar si la paciente requiere, qué tipo de medicamento requiere, pero ya la paciente diabética debe requerir ejercicio y tratamiento médico-nutricional. Si la paciente con ese tratamiento médico-nutricional y sobre todo haciendo control de glucometrías se controla, o sea, tiene menos del 10% por fuera de metas, pues continúa seguimiento con tratamiento médico, pero si no, debe pasar inmediatamente a terapia farmacológica y aquí lo que vamos a definir es si metformina o insulina. Recuerden que si tenemos diabetes, el servicio debe saber que hay que hacer glucometría, debemos aportarle a la mujer, debemos asegurarnos que la mujer tenga este glucómetro para poder hacer ayunas hipoprandiales y hay que hacer un seguimiento que lo hacemos desde la consulta de alto riesgo para hacer el perímetro abdominal del bebé y saber si está o no respondiendo a la terapia con diabetes. Se hacen monitoreos fetales a partir de la semana 32, cuando es una diabetes gestacional A2. Esto quiere decir una diabetes en la cual estamos utilizando metformina, estamos utilizando insulina, hay que colocar a esa paciente a hacer monitoreos fetales, una prueba de no estrés por el riesgo alto de hacer muertes intraúteras. ¿Qué vacunas están incluidas? Y obviamente estamos grabando esto en la mitad de la pandemia y recordar, por favor, que a fecha de hoy ya el INVIMA junto con el Ministerio de Salud han aprobado la vacunación para gestantes contra COVID-19. Nosotros, desde la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia,
asesoramos como comité materno-perinatal a Colombia para que pudieran darse este paso, por lo cual, además de lo que estoy hablando aquí, que es tozoide tetánico, influencia estacional, tétalo, difteria y toferina, la de TB, que es a partir de las 26 semanas, hay que agregar aquí la vacunación contra COVID. ¿El feto cómo se evalúa? Pues muy importante. Esto es la clave nueva del control prenatal. Lo que hemos hablado hace poco es lo que estábamos haciendo, lo hemos afinado un poco, pero el gran salto que ha dado Colombia es asegurar esta ecografía, una ecografía entre la semana 11 y la semana 14, y el objetivo es salir de este cascarón que siempre hemos estado, y es que la ecografía de primer trimestre nos va a ayudar a pasar de esto, que es el control prenatal antiguo, por así decirlo, al nuevo control prenatal, en donde en esa ecografía semana 11-14 se van a identificar malformaciones, se va a hacer el riesgo de aneuploidías, de cromosomopatías, y además se van a poder identificar las pacientes que tienen más riesgo de tener, por ejemplo, preeclampsia. Por lo cual, esa ecografía es importante. Estos son los objetivos de la ecografía semana 11-14, datar la gestación, predecir aneuploidías y también predicción de preeclampsia. Fíjate qué importante, tenemos una lucha. Colombia ya dio este paso de hacer el tamizaje solamente utilizando edad materna y translucencia nucal, pero también dentro del sistema, si hacen un MIPRES, podemos acceder a la PAPA y a la beta-HCG, que son marcadores en sangre y que nos permiten mejorar la predicción de Down, de pasar de un 75%, que es lo que estamos haciendo ahora, a identificar un 85-90%. Ese es el objetivo. Muy importante esta ecografía para asignar edad gestacional, lo cual es clave esta ecografía. Y fíjate cómo hacemos la evaluación de edad gestacional, con la medición de la longitud cráneo-rabadilla en semana 11-14, incluso mejor que la fecha de última regla para la edad gestacional. ¿Y qué es importante ahí en el primer trimestre? La predicción de preeclampsia. ¿Qué sugiere Colombia? Que hace la ruta. La ruta en realidad recomienda hacer factores de riesgo, pero la crítica constructiva que podemos hacer al lineamiento es que hacerlo solamente basado en factores de riesgo no va a tener tanto suplemento ahí a esa dosis, por lo cual lo que recomendamos es evaluar el Doppler de arteria uterina. Ustedes saben que lo hacemos mediante ecografía y así estimamos mejor el riesgo de la paciente, y de acuerdo a eso, al Doppler de arteria uterina sabemos si es normal o patológico, y de acuerdo a eso se le coloca aspirina a la paciente, y lo que nos permite es identificar la preeclampsia. Fíjate la tasa de detección tan alta de preeclampsia antes de la semana 34, un 90% si combinamos la historia materna, la tensión arterial media y el Doppler de arteria uterina. Muy importante. Esto es para mostrarle cómo lo hacemos hacemos por vía vaginal, con el ecógrafo, y así podemos identificar la arteria uterina, que la están viendo allí, la insonamos, y esto nos permite la identificación de aquellas mujeres que van a tener una mala implantación. Este es el paper que nos muestra que la aspirina reduce el riesgo de preeclampsia, muy importante, y esto es lo que mostró, reducción de un 89% de preeclampsia. Podemos superar la preeclampsia si empezamos a implementar ecografía semana 11-14, predicción temprana e inicio de aspirina temprano, pero la recomendación serían 150 miligramos de aspirina. Implementación, y esto es lo que estamos buscando con ustedes el día de hoy, implementar, o sea, pasar de la teoría a la práctica. Y fíjate cómo implementación, esto es una experiencia en Londres, en el King College, mostrando cómo aspirina de 150 miligramos logró reducir, fíjate estas estrellitas en el tiempo, es cómo se fue reduciendo la preeclampsia del 2017, antes de empezar aspirina, y ya como en el 2019 han reducido casi a un 80% la preeclampsia temprana, lo cual es el advenimiento, el futuro que queremos para Colombia. Además de eso, reduce el riesgo de restricción de crecimiento cuando damos aspirina, por lo cual muy importante la aspirina, disminuye preeclampsia, disminuye restricción de crecimiento. ¿Qué más hacemos con esa ecografía? Pues vemos esto, el riesgo de aneuploidía, evaluamos también entonces en la semana 20 las malformaciones, por lo cual al pasar de la ecografía semana 11-14, pues vamos a hacer la ecografía de detalle anatómico. Esta es la ecografía que debemos asegurar a la paciente, está en la ruta de la semana 16 a 24, y además tenemos esta gran oportunidad que es reducir el riesgo de parto prematuro si hacemos la medición de la longitud cervical. Este es un cuello muy corto, y esta paciente, esta es una ecografía transvaginal, va a tener un riesgo muy elevado de tener un parto prematuro, a pesar de que ella no se siente nada, ¿vale? Si a esa paciente le colocamos progesterona, pues vamos a reducir el riesgo de parto prematuro, como lo han mostrado estos estudios previamente, un 38% de reducción, el estudio del doctor Romero, en el 2011, mostrando cómo se reduce si encontramos este cervix corto. ¿Funciona la progesterona en el mundo real? Claro que sí, si implementamos, como le estoy diciendo, tamizaje, el detalle anatómico y aprovechar la medición de longitud cervical, disminuimos el riesgo de parto prematuro, o sea que sí que reduce el parto prematuro. ¿Qué más hacemos? Pues hacemos, la salud fetal se hace con conteo de movimientos fetales,
medición de altura de orina y el monitoreo fetal no se realiza de rutina, solamente en pacientes seleccionados. Hay una duda que nos queda y es muy importante y es el ejercicio. Muy importante estimular el ejercicio. No solamente vas a reducir las tasas de obesidad, vas a mejorar que esa paciente logre ese objetivo de no aumentar tantos pesos, pero además vamos a disminuir el dolor lumbar, por ejemplo. Este es un artículo que publicamos al inicio de la pandemia. Esto fue en el 2020. También tenemos que investigar por la salud mental. Este fue un artículo que coordinamos desde Cartagena, mostrando cómo la tasa de depresión y de ansiedad en Colombia después del venimiento del COVID es tan alta como el 30% en las embarazadas. Y este fue un artículo que también publicamos en Lancet Global Health hace un mes, en junio de 2021, también haciendo un llamado muy importante a la evaluación de la salud mental y cómo las desigualdades nos están afectando. Voy a terminar también hablando de la IVE, porque está dentro de la ruta y debemos tenerlo bastante claro. Esto es solamente un seminario por sí, pero sí que les quiero comentar esto. Muy importante certificar los causales, no exigir denuncia en ningún caso como requisito para acceder a IVE, sobre todo en niñas menores de 14 años. Así es que se hace la evaluación, se hace la anamnesis, el examen físico, se certifica y muy importante, no pretender aconsejar, juzgar o adoctrinar. Está muy claro en la ruta, debemos asegurar la ruta, pues se puede hacer de dos maneras, en embarazos por encima de 24 semanas, incluso se puede hacer asistolia, pero en la IVE muy importante hacer la orientación pre y posaborto, muy importante en la consejería, asegurar la consejería en anticoncepción. Nosotros, como especialistas en medicina materno-fetal, este es uno de los casos que hacemos en Barranquilla, también ya estamos dando una esperanza de vida a aquellos fetos en los cuales antes seguramente iban a hacer una interrupción voluntaria del embarazo. Lo que están viendo es una cirugía intraútero para corrección de mielomeningocele, y lo que hacemos allí es que este feto, por ejemplo, que no tenía una opción de vida, por eso es tan importante la asesoría, pues se le hace una corrección intraútero y de pronto esta IVE que podía o no estar justificada, después de a lo que querían los papás, le podemos brindar esa, por lo cual es muy importante la asesoría prenatal y la evaluación por un equipo de alto, con mucha experiencia para identificar si es una malformación o no incompatible con la vida. Fíjate, esto era el defecto que tenía este bebé en la columna y esto lo hemos podido reparar dándole estos chances de vida y sobre todo un niño que va a poder caminar y que va a poder establecer. También en diafragmática antes no podíamos hacer nada. Gracias otra vez por este tiempo. Ya sé que es mucho material, obviamente la ruta debe ser consultada por cada uno de ustedes, pero si pudiera elegir una sola diapositiva, les dejaría esta diapositiva. Y es que a lo que está apuntando la ruta y cómo debemos evaluar el servicio en este momento es asegurar que muy tempranamente, en el primer trimestre de la gestación, vamos a invertir esa pirámide. Ya no vamos a hacer tanto esfuerzo en el último semestre, sino que si identificamos los problemas en el primer trimestre, vamos a poderlos corregir. Ya tenemos la ruta y la ruta es eso, tenemos que caminarla. Así que muchísimas gracias otra vez. Dejo esta diapositiva como una conclusión. La conclusión es pasar al control prenatal del siglo XXI, que yo creo que es lo que va a lograr Colombia con esta ruta de atención materno-perinatal. Muchísimas gracias.